Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En Voz Alta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a En Voz Alta. Soy Arturo Maximiliano García. Hoy estaré conduciendo justamente esta emisión del programa y muy bien acompañado mi tocayo Arturo Marcial. Tocayo, buenas noches. Hola, tocayo, muy buenas noches a ti y a nuestra audiencia. Y bueno, pues con un tema que además nos agarra fresquecito, o sea, el tema de lo que será sin duda una reforma electoral. Eso no tengo la menor duda, pero que arranca con una designación de quien habrá de encabezar una comisión creada por decreto, ya publicado en el Diario Oficial de la Federación este lunes 4 de agosto, y pues es un decreto por el cual se crea la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, una integración que desde la integración ya empieza obviamente los cuestionamientos, si es incluyente, si debe haber buscado otro tipo de integrantes. Ahí le va, mire, primero una persona servidora pública designada directamente por la Presidencia de la República, que en este caso pues, será Pablo Gómez, anterior titular de la UIF, quien deja esa posición para encargarse de un tema en el cual pues, tiene amplia experiencia. Realmente Pablo Gómez había sido quien había venido platicando previo a lo que no se llegó a consumar, el famoso Plan B, que usted recordará, pero que venía platicando algunas alternativas de una reforma electoral de gran calado. Y también está en esa comisión la Secretaría de Gobernación, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, la Oficina de la Presidencia de la República, coordinación de asesores del presidente del presidente de la Oficina de la Presidencia de la República y la Coordinación General de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia de la República. Todas estas instituciones del gobierno federal conforman la comisión y podrá invitarse a representantes de dependencias, de entidades, instituciones públicas o privadas, pues para que aporten. Esto, evidentemente, lo que entendemos va a derivar es de una propuesta que habrá de presentar la presidenta de la República como una iniciativa al Congreso de la Unión, sin saber hoy claramente si va a Cámara de Diputados, Cámara de Senadores como Cámara de origen. Y bueno, pues luego va a desarrollar evidentemente su trámite legislativo, si es alguna reforma constitucional, lo habrá de ser en términos de las 2/3 partes, más la mayoría de los congresos locales, y bueno, pues las leyes secundarias que seguramente derivarán de las mismas. Entonces, pues arranca, tocayo, el proceso de reforma electoral. ¿Cómo ves de primera impresión, qué te parece la formación de la comisión y hacia dónde crees que apunta? Pues mira, es interesante las señales que da la presidenta. Primero, porque me parece una muy buena señal el integrar una comisión que busque de alguna otra forma acercarse a las y los ciudadanos y que involucre un debate mucho más rico, ¿no? Esto es una muy buena señal por parte de nuestra presidenta, porque nos da pie a las instituciones académicas, a los colegios, a diferentes gremios que desde luego son especialistas en el ramo y que podrán aportar. Entonces me parece de entrada que es una muy buena señal que se haya pensado en integrar esta comisión. Ahora, en cuanto a los perfiles, tocayo, creo que tú hablas de, digamos, de las figuras institucionales, ¿no? Las dependencias, pero los perfiles también son interesantes y creo que nos pueden dar una ruta de por dónde irán los trabajos de esta comisión. Y bueno, entre los perfiles destacables está nuestro paisano, Arturo Saldívar, ¿no? Que viene de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que si bien no le veo yo fortaleza en el materia electoral, sí le veo yo fortaleza en cuanto a la participación ciudadana, ¿no? Atendiendo sus criterios, su trabajo en la Corte, pues siempre ha sido un personaje o un perfil con mucho más apertura a las discusiones ciudadanas. Rosa Isela, que es la Secretaria de Gobernación, también es un perfil que creo yo que es un perfil conciliador, es un perfil que de alguna otra forma pues busca generar acuerdos necesarios para que salga. Recordemos que el antecedente de esta reforma data de la anterior administración, del anterior presidente López Obrador,
y que tuvo algunos jaloneos y de alguna forma se quedó en el tintero por algunos temas. Entonces me parece que es acertada la incorporación ahí de la figura de la Secretaría de Gobernación, porque va a tender los puentes necesarios con todas las fuerzas y buscar que esto sea lo más planchado. Y fíjate la gran diferencia, tocayo. Mientras López Obrador pues quería hacer uso de la planadora a diestra y siniestra, hoy, aunque la presidenta, su partido y los congresos le permiten contar con las alianzas suficientes para de plano atravesar el sendero del proceso legislativo, pues hacen uso de esta figura de la comisión, lo cual habla muy bien de la intención, ¿no? Hay temas espinosos y delicados, hay más perfiles, ¿no?, por no decirlo, pero me parece que les van a tocar debates muy interesantes. A usted que nos ve y que nos escucha, ¿qué le parece ahora la propuesta, y que todavía no es de manera formal, tocayo, pero ya en los corrillos políticos se dice, y que también pues viene de la anterior propuesta? Por ejemplo, la desaparición del recurso público para los partidos. No totalmente. Se va a limitar a tener, o la idea es que tengan recurso público solo para las campañas, tocayo. Lo cual, pues bueno, nos habla de hacia dónde quieren llevar el sistema de partidos. Los partidos pequeños estarán en riesgo, y entonces ahí es donde yo me pregunto si el PT, el Verde, que son aliados de la 4T, van a impulsar este tipo de proyecto, ¿no? Porque para que nuestra audiencia se dé una idea, tocayo, si me lo permites, los partidos políticos, queridas y queridos amigos, funcionan con recurso público y una parte muy pequeña de recurso privado, donaciones. Pero este recurso público es en dos etapas. Uno, de manera permanente, siempre los partidos políticos, aunque no haya elecciones, tienen un recurso. Y luego en las elecciones se les otorga un recurso adicional. La idea es que ese recurso que tenían de manera permanente sea eliminado y que ahora solo se les otorgue recurso para los procesos electorales y que se abra un poco más la brecha para el financiamiento privado. Y me van a decir muchos y muchas de los que nos ven, pues eso está bien, ¿no, tocayo? Pues, ¿por qué le gastamos tantos millones en partidos políticos al año? Muchas veces no nos representan y demás. Bueno, yo ahí les diría, y creo que tendríamos que platicar en torno a los riesgos que existen de cerrarle la llave a los partidos. Aunque mucha gente dice, ya pasa, pero bueno, el dinero no lícito va a ser una tentación para los partidos pequeños que quieran permanecer, pues desde luego puede ser una tentación el dinero ilícito para mantenerse vivos como fuerza política. Creo yo que en este sentido, tocayo, hay que tener cuidado con la iniciativa, a reserva de conocerla, repito, a reserva de conocerla de manera formal, por lo que se deduce por la anterior propuesta, por lo que se deduce de algunos analistas y algunos columnistas, pues parece ser que esa sería la intención. Y yo diría, hay que valorar esos riesgos, porque abriríamos la puerta al financiamiento. Me vas a constar, tocayo, porque ya te estoy viendo ahí. En Estados Unidos así funciona. En Estados Unidos, pues los candidatos, los partidos van y buscan a los empresarios para que den ahí. El tema ahí es que la cultura política en Estados Unidos es muy distinta a la mexicana. Es de los principales por abordar uno, pero ahorita le entramos a más temas que yo veo que van a tener que tener cuidado esta comisión y que, bueno, vamos a tener que platicar a detalle. Tocayo. Conste que no había dicho nada, tocayo. No, fíjate que no le iba a equiparar necesariamente a los norteamericanos, precisamente vaya, a mí me encantaría que hubiera menos simulación. Ojalá que esta reforma termine justamente con esa situación donde... como dicen, hacen como pato, camina como pato, se mueve como pato y pues, cuac, cuac. Y resulta, dice que no es pato, ¿verdad? Hasta que la ley se lo permite. Entonces me parece que pues debería haber más apertura, primero a la posibilidad de abrirse o destaparse, como se dice, pero también que empiece a haber una contabilidad transparente de quién está aportando los recursos o dónde vienen. Sí, efectivamente hay mucha especulación. Yo quiero darte un antecedente y luego al auditorio, para que lo podamos rebotar, tocayo, a lo largo del programa, un poco lo que se especula y lo que la presidenta también ha dejado ya entrever, ¿no? Y una encuesta que sale precisamente el día de hoy, donde resulta ser que muchos de estos temas son muy populares entre los ciudadanos. Es decir, creo que la presidenta atina no solamente en valorar cómo podría ser un sistema electoral en México, pero también atina en
que para los efectos son populares los planteamientos que se van a generar, ¿no? ¿Cuántas veces no discutimos sobre los plurinominales, no, tocayo? Ya ni decir del financiamiento de los partidos políticos. Pero a ver, te voy a dar algunas reacciones en lo que tú decías. José Woldenberg, Lorenzo Córdoba, Leonardo Valdés, Luis Carlos Ugalde, me parece que también estaba entre estos ex INES, ex IFES y también ex magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde pues apelan justamente a una deliberación pública sobre la reforma. Y bueno, pues dice que para que en el marco del uso racional de los recursos públicos se conozcan y transparenten los costos de elecciones y su impacto en las finanzas públicas, ¿no? Se habla de acercar la distribución de los asientos en los congresos, de forma que exprese el porcentaje obtenido de las fuerzas políticas en la votación, porque se habla mucho de la subrepresentación y sobrerepresentación y de esta situación que yo al día de hoy de verdad te lo digo, esto sí es completamente quitando colores. Entiendo la pugna en su momento que hubo para que no se consolidara una mayoría calificada por la alianza, o lo que fue en su momento una alianza con Morena, PT y Verde, pero que la Constitución era muy clara, que el tope sería por partido, no por alianza. Y para mí tiene una lógica, porque la alianza no está pegada con la loca, sí se puede desintegrar en cualquier momento, y entonces el poder asignar un tope a algo que no está atado jurídicamente me parecería un sinsentido. ¿Cómo se ha utilizado o que sigan funcionando bajo esta lógica de alianza, pero ya legislativa, es diferente, ¿no? Pero, en fin, o sea, hay un debate interesante, pero lo que entiendo buscan es pues ser incluidos. Vamos a ver si esta comisión también los invita, ya sea como integrantes de alguna asociación formalmente, por su expertise, también como ex todo, ¿no? Tanto en la parte de magistrados como en la parte de los de consejeros. Pero a ver, tocayo, se especulan cosas interesantes y parece ser que muy populares. Eliminación de los plurinominales, para mí en el Senado es indispensable desde hace mucho tiempo, porque rompe con el pacto federal y hace que algunos estados tengan más senadores que otros, y esto no es la lógica planteada cuando se crea la República, en términos de que los estados tienen una representación idéntica que se expresa en el Senado, es decir, ningún estado tiene más senadores que otro, y que la expresión territorial y la expresión que tiene que ver con el número de habitantes, pues está justamente en la Cámara de Diputados, y por eso es que pues de alguna forma se compensa, ¿no? Los estados más grandes pues tienen más diputados federales, pero en la lógica justamente de este pacto federal, el Senado es la expresión de la igualdad que tienen los estados que conforman la República. Entonces, pues bueno, está la eliminación de plurinominales tanto en Senado como en Cámara de Diputados. No se sabe si total o parcial. Se habla mucho de estas primeras minorías, que a mí sí me gusta, que ya lo tenemos en el Senado, por cierto, donde en la Cámara de Diputados pues habría espacios ya no para plurinominales, sino para primeras minorías, entendiendo que entonces ya no cabría esta pues denuncia que hacían los electores de que pues por ti yo no voté, ¿no? Sino que sí fueran todos producto de un proceso de votación y que se reconociera justamente las segundas fuerzas en cada proceso electoral. Y esto es especulativo porque no sabemos realmente cómo. Me acuerdo que Pablo Gómez proponía en su momento una lista, no sé si te acuerdas, sí, una lista, y que de esa lista, de acuerdo a la votación, pues se fueran tomando en el orden, y era un orden que se suponía que también le ayuda a construir justamente los electores, ¿no? Era un sistema, traía alguna mezcla de algunos sistemas europeos, en fin, muy, muy interesante. Luego, terminar con el fondeo a los partidos políticos, y si quieres, aquí me quedo en este tocayo, pero hablando de años no electorales, aparentemente por ahí va la cosa. Y también otra cosa, tocayo, no sé si eso va a quitar los incentivos al día de hoy. La pura expectativa de que esto pudiera darse de esa manera para estar creando nuevos partidos políticos, porque seamos francos, tocayo, muchas veces la intención precisamente de poder tener estas franquicias es lo apetitoso que es
el financiamiento público, particularmente cuando no hay elecciones. Bueno, siempre. Mira, tocayo, creo que llevas razón en afirmar que la presidenta hizo un muy buen análisis de los temas más populares. ¿A quién de usted no le gustaría que desaparecieran los diputados y senadores plurinominales si no votó por ellos? Seguramente usted va a decir, a mí. O sea, es muy popular eso. Popular. Y es muy aceptado. O sea, tiene una gran aceptación este tema a lo largo y ancho del país. El tema ahí es que habría que atender puntualmente la iniciativa y revisar cómo quedarían representadas las minorías, tocayo. Miren, para que nuestra audiencia tenga un poco más de contexto, tocayo. En el mundo hay diferentes modelos de representación. Hay los llamados modelos de representación pura, que es, tienes el 50% de los votos, tienes el 50% de los currículos. Claro. Tienes el 20% de los votos, tienes el 20% de los currículos. Ese es, digamos, un tema de representación pura, ¿no? Los partidos tienen de acuerdo al porcentaje que sacaron en las urnas. Y parecería justo, ¿no? Parecería justo. El tema es que hay minorías en la sociedad. Y cuando hablamos de construcción de sociedades democráticas, tocayo, hablamos de la importancia que tienen las minorías. Yo no veo hoy en un México posmoderno en el cual están surgiendo diferentes corrientes ideológicas, diferentes expresiones de disidencia, incluso de géneros sexuales, y que no van a encontrar representación en el espacio público. Estamos llevando con esta propuesta, por eso digo, hay que atenderla, hay que verla, pero si es como se dice, habría que revisarla, reitero, pero esto estaría generando un modelo bipartidista, tocayo. ¿Por qué? Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque en realidad esta ingeniería electoral lo que hace es tratar de poner las canicas en dos grandes polos, ¿no? Entonces, me parece que va por ahí el tema, tocayo, y que habrá que cuidar los riesgos. Solo por meter un poco de controversia. O sea, usted va a estar de acuerdo con que desaparezcan los plurinominales, seguramente, pero si yo le dijera que los plurinominales nacieron en los 70s como una posibilidad de incluir a las disidencias políticas en aquel entonces. En aquel entonces no había diputados de partido que les llaman. Diputados de partido. Nuestro famoso ingeniero político más importante de este país para mí, del sistema político electoral, Reyes Heroles. Sí. Y creó diputados. ¿Y por qué creó estos diputados de partido? Fíjese usted que por ahí en los 60s y 70s, sobre todo en Guerrero y Oaxaca, había mucha gente entrona y revolucionaria de verdad, no como los que ahora se ponen en un sillón a hablar de revolución, no, revolucionarios en serio. Y entonces esta gente fue una vía por la cual encontró espacio en la representación pública, los diputados de partido. Y entonces eran minoría, claro, no hay mucha gente que se dedique a cuestionar a la clase política, la mayoría pasamos de largo el tema político, pero hay gente que se dedica, y entonces en aquel entonces una de las salidas fue los famosos diputados de partido, que fueron evolucionando a lo que hoy conocemos como diputados plurinominales. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué la gente dice, pues sí, gastamos y no votamos por ellos? Pues sí, porque estos diputados plurinominales se han convertido en rapiña de las cúpulas partidistas, de las esposas, de los hijos, de las familias de los dirigentes de partido. Esa no fue la finalidad de los diputados de partido. La finalidad de los diputados de partido, hoy conocidos como diputados plurinominales, es efectivamente, tocayo, la representación de esas minorías. Pero ¿qué va a pasar cuando se quiten los diputados de representación proporcional? Pues adivinen qué, que sí, efectivamente, va a ser un modelo más puro, vas a tener el número de escaños que obtuviste tu partido, pero va a irse cerrando la brecha cada vez más a tener dos formas o dos distintos espacios políticos, el partido A y el partido B. Partido Morena y el que usted le quiera poner, el PAN, el PT, el Verde, el Ecologista, ¿no? Y los partidos pequeños van a desaparecer. Es cierto, los plurinominales han fracasado en su esencia. Yo creo que si lo que queremos es tener una sociedad más democrática, le tendríamos que apostar a fortalecer esas figuras con una ley que sea más específica, con ciertas prohibiciones. Que es cierto, va a haber menos gasto, es cierto. Solo van a estar en la discusión pública las personas porque usted vote, pero si hay por ahí en su comunidad unos 100,000 habitantes que voten por cierta ideología, no van a encontrar espacio dentro de la representación política. Es lo que yo le veo de riesgo, tocayo. ¿Es buena y mala? Pues sí, perdemos unas cosas y ganamos otras. Ganamos que no vamos a tirar tanto dinero en franquicias partidistas que son familiares y que luego esos meten a sus familiares como diputados de representación proporcional.
en eso ganamos, eso va a desaparecer. Pero ¿qué perdemos? Y eso es a mí lo que me pone más triste, la expresión ciudadana minoritaria, porque esas minorías siempre son aplastadas. Entonces, y no puedes hablar de una sociedad democrática cerrando las brechas de discusión. Por decirte un ejemplo, tocayo, y ahorita discutimos lo que quieres. Sí, hay justamente en este tema, bueno, pues ha habido los abusos tanto en el tema del partido y los recursos. No sé si te acuerdas, tocayo, me parece, yo espero no estar cometiendo ninguna situación que no sea adecuada a la realidad. Creo que una familia Riojas, yo me acuerdo mucho el apellido justamente por Luis Donaldo Colosio, ¿no? Pero no tiene nada que ver con ellos, no estaban vinculados, donde se creó un partido político y se demostraron una cantidad de consumos y gastos completamente superfluos de cientos de millones de pesos, pues a costa del erario, un partido que existió y murió así, pero al final de cuentas el dinero acabó en manos privadas, ¿no? Entonces... Pero eso, ¿por qué pasa? Perdón que te interrumpa, pero ¿por qué pasa? Porque tenemos un órgano electoral débil. O sea, si el órgano electoral lo fortaleciéramos y tuviera la capacidad de fiscalizar en qué se gasta la lana en los partidos, si tuviéramos una ley de partidos bien hechecita, tocayo. Ha ido apretando, ¿no? Sí, ha ido apretando, pero está muy laxa, tocayo. Y la otra, a lo mejor esta ley lo que va a poder contemplar es algo que también se ha discutido mucho, que es el umbral. ¿Con qué porcentaje mínimo para que puedas crear un partido? Y luego, ¿con qué porcentaje puedes permanecer vivo? Lo que te implica que si pasas, digamos, la etapa de la elección y tienes superas el umbral, puedas seguir obteniendo ingresos como partido político, a lo mejor ya no durante los años no electorales, pero sí en el periodo electoral, ¿no? El tema de los pluris, pues claro que fue pervertido, ¿no? Yo te voy a decir una cosa peor. Yo siempre había el argumento de que entraban pues perfiles muy destacados de los partidos, ¿no? Y que algunos de ellos, pues a lo mejor no eran grandes campañeros, no eran muy... Pero eran grandes ideólogos. Pero eran efectivamente gente con muchas capacidades, liderazgos relevantes dentro de las estructuras partidistas. Pero también tocayo algo que pervirtió mucho el tema de los diputados federales, senadores, diputados locales, y que a lo mejor va en esta reforma electoral de la mano, es la eliminación del fuero. ¿A qué me refiero con lo viciado que estaba también el tema de los plurinominales y que está vinculado al fuero? Oye, el que fue mi secretario de finanzas o el de administración con el que hice las tranzas, ¿no? Fuero. A la siguiente fueron, me lo mandas de diputado plurinominal a lo federal, local. ¿Cuántas veces no lo vimos, tocayo? Entonces, lo que parecía es que eran puestos designados ni siquiera para ideólogos, para personas destacadas que no tuvieran a lo mejor pues mucho ponche en la calle, sino que eran refugios de bandidos, con esta lógica de tener protección a partir del fuero, ¿no? Entonces, pues eso es lo que también vemos y por eso es que esta figura, yo creo que al margen de que si votaste o no votaste por ellos, que se supone que si votaste indirectamente, no porque son la expresión justamente los votos. Los partidos que no obtienen cierto porcentaje no obtienen plurinominales, pero sí que veías justamente a personas que tú ya no querías que estuvieran en política y los veías refugiados ahí porque tenían fuero, o tienen fuero, ¿no? Tienen fuero. El tema es si la solución es quitarlos o apretarles más, como tú dices. Sí. Porque por el riesgo, de verdad, tocayo, no es una, digamos, no es una narrativa convenenciera de mi parte, sino más bien es un tema de preocupación real. O sea, yo no quiero un México en 20 o 50 años que sea bipartidista. Claro. La verdad, tocayo, o sea, por nuestra cultura política como mexicanos, somos proclives al autoritarismo. O sea, sí, somos pequeños dictadores, todos traemos un pequeño dictador adentro. Y la verdad es que creo que si queremos evolucionar como sociedad, vean otros países, otras sociedades, tocayo, ¿no? Y no quiere decir que, pues no decir, vayas a vivir usted a otro país, no, pero la verdad es que tenemos que tomarlos como referentes porque pues conviven mejor, por ejemplo, las minorías. Entonces, si dejamos esto en ese tema, pues el modelo político ideológico de este país en 50 años va a ser bipartidista y entonces los riesgos del bipartidismo, pues vean lo que pasa en Estados Unidos, nada más por un ejemplo, ¿no? O sea, sí. y más allá de la nueva forma de hacer política de la era digital y de las emociones y eso que eso lo conozco bien, creo yo que hay un riesgo en esa parte, tocayo, en esa parte de atender. Y si me lo permites, tocayo, en otro tema que yo creo que es importante abordar también de la reforma electoral
es lo que yo esperaría de la reforma. Desde el 2007, tocayo, no se toca el modelo de acceso a los medios de comunicación. El modelo de campañas o el acceso a partir de 2007 a radio y televisión, si ustedes recuerdan, bueno, los que somos más viejitos, ya los nuevos, los jóvenes no recordarán, pero bueno, antes cualquier persona podía pagar un spot en radio y televisión para hablar bien o mal de un partido, ¿no? En las cámaras empresariales. Entonces, vinieron ciertas reformas después del 2006 y se quedó que solamente los partidos políticos podrían acceder a esos spots y de manera gratuita. Y está bien. Y ahí nos quedamos, ¿no? Pero parece ser que nuestra legislación electoral, tocayo, está desfasada en cuanto a los nuevos modelos de marketing político. La construcción de las narrativas políticas, sobre todo en campañas, se atraviesan por radio y televisión, pero cada vez menos. Y hay un tema que no hemos regulado, que es el de las redes sociales. Las plataformas sociodigitales son la nueva cancha del ping-pong político. Y es la nueva construcción, y creo que esta ley electoral debería de contemplar precisa y específicamente algunas cuestiones, ¿no? Porque resulta ser que en las redes sociales pues hay una desinformación muchas veces, tocayo, enorme, ¿no? En una hora acaban con tu carrera política, tocayo. Claro. En una hora. Claro. Y si no existen los mecanismos políticos, los mecanismos jurídicos desde el Estado mexicano para regular esas cosas, pues esto no tiene caso. Entonces, yo diría, ojo en ese tema, esperemos que esta propuesta de ley electoral contemple el tema de las redes sociales, ¿no? Y no para censurar, no, pero sí, si usted va a hablar algo de política, pues que no sea un troll, que el acceder a una red social sea real, no sean granjas, porque, estimado auditorio, déjenme decirles que hay tecnología para crear en un solo clic alrededor de 1000 perfiles de personas distintas y la IA le mueve para que usted piense en la forma. Es lo que te forma. iba a decir, la inteligencia artificial que nos va a tocar de aquí al 27 va a ser exponencial. Los videos que van a poder hacer, tocayo, en las elecciones. Las voces, ¿no? La generación de voces. Mi voz puede ser clonada. Oye, tocayo, vamos a ir a un corte, pero mira, nos quedan muchos temas muy interesantes que no quiero yo dejar, además de señalar antes de irnos al corte para que regresen con nosotros el auditorio. A ver, está también el tema del voto electrónico, está el tema de la composición del Instituto Nacional Electoral, que también se habla de bajar. Votación, ¿no? Bueno, de votación se especula la posibilidad, al menos se va a debatir, bajar el número de los consejeros. Otras bien interesantes para Querétaro. Esto también tendría un impacto en la composición del Congreso local y se está hablando también de entrarle a los ayuntamientos, tocayo, sí, reducir el número de regidores por ayuntamientos. O sea, es una reforma integral que no solamente es un tema de análisis nacional, sino es un tema de análisis de orden local. Entonces, si te parece, vamos a una pausa y regresamos para platicar estos temas y más. Regresamos. Estamos ya de regreso en Voz Alta y bueno, pues estábamos analizando justamente de forma especulativa, pero basada en antecedentes tanto de campaña de la propia presidenta de la República, lo que fue en su momento el proyecto de Pablo Gómez que expuso en distintos medios de comunicación y que bueno, pues hoy coincidentemente será el encargado de esta comisión para la reforma electoral que habrá de generar una iniciativa ante el Congreso de la Unión para que sea analizada, discutida y en su caso aprobada. Y bueno, pues también de otros, podríamos pensar alguna especie de contraparte que ya se ha generado en grupos de especialistas en cuestiones electorales, particularmente ex consejeros del Instituto Federal Electoral e Instituto Nacional Electoral, así como magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y entonces, bueno, pues ahí está de alguna forma ya las primeras, digamos, pues, ¿por qué no decirlo? Enfrentamientos y, insisto, especulaciones sobre qué podría venir esta reforma electoral. Hablamos de la desaparición de los plurinominales, probablemente las primeras minorías para efectos de los diputados federales, también, y ahorita entraremos a los temas locales, que podría aplicar exactamente lo mismo. La desaparición de los plurinominales en el Senado, lo cual me parece extraordinario, porque ahí sí lo que hace es que le devuelvan la naturaleza de equidad entre las entidades federativas en lo que toca a la Cámara Alta, pero se nos quedaron algunas, tocayo, que obviamente no nos daba la primera parte del programa.
primero, tanto lo local, que lo quiero dejar al final como que la parte más jugosa, ¿no? Para efectos de este programa y bueno, pues de lo que nos interesa también, que es Querétaro. Pero está, por ejemplo, la reducción de los consejeros en el Instituto Nacional Electoral. La forma de elegirlos, que sí se ha especulado la elección popular, pero también se ha valorado dejar tal cual como está. La desaparición de los soples, ¿no? en las entidades, de los tribunales locales electorales y bueno, y luego ya vamos, si quieres, a lo local. El voto electrónico, bien importante, tocayo, son de los temas que quedaron también pendientes en la primera parte del programa y bueno, pues tu opinión, tocayo. Pues mira, tocayo, creo que hay una institución que ha sido ejemplo en este país, y no solo en este país, más allá de sus fronteras, incluso capacitando a países de Medio Oriente, por ejemplo, en procesos electorales, y esa institución se llama Instituto Nacional Electoral, antes IFE. Esa institución, que muchas veces se la ha golpeteado, que nos cuesta muchísimos millones, es cierto, es cara la burocracia que hay en esa institución, pero también es cierto que es una institución que ha garantizado que tengamos confianza en las elecciones. Tocayo, la verdad es que cuando hablamos de tocar al INE, tenemos que cuidar mucho qué le vamos a mover a ese reloj, qué engrane le vamos a cambiar. Porque es cierto, empecemos con cómo se eligen los consejeros, para que nuestra audiencia lo tenga claro. Actualmente, el Instituto Nacional Electoral está integrado por un máximo órgano de gobierno al interior, que se llama el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Y este consejo, pues lo integran consejeros. Estos consejeros son propuestos ante el Senado y en el Senado los nombran, digámoslo así, ¿no? ¿Sí es el Senado o la Cámara de Diputados? Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados. El Senado son los magistrados electorales, exactamente, particularmente en las entidades. Corrijo, entonces nuestras señoras y nuestros señores diputados eligen a estos consejeros. Y entonces ahí se eligen a estos consejeros que actualmente son 12 o 9. Son 11 consejeros, 11. Si mal no recuerdo, 11, y se busca, la especulación es bajarlos a 7. A 7, bueno. Entonces, usted no elige a estos consejeros. Entonces, la primera idea es que se elijan de manera universal, como ahora lo hicimos con los señores jueces y juezas que se eligieron hace poquito. Y bueno, la intención es que sean electos de manera universal. Podría ser cuestionable o no. Lo importante aquí es cómo se va a acceder a una candidatura, ¿no? Creo yo que cuando se eligen, tocayo, por el Congreso, por el Poder Legislativo, pues más o menos tenemos ahí garantía de que no se van a colar perfiles que no sepan de la materia, perfiles que sean comprometidos. O sea, es cierto, los eligen los misma clase política, pero lo cierto es que están a nivel de dirección. Y ya cuando viene el tema a elegirse, pues bueno, pues los ciudadanos somos los que organizamos las elecciones. Y me preocupa esto porque fíjate, tocayo, hay un dato que salió en las últimas elecciones de jueces y magistrados, donde el 25% de las y los ciudadanos que el INE llamó a que hicieran las elecciones, ¿qué crees? Dijeron no. Y es un dato que va creciendo, tocayo. Entonces, hay que cuidar mucho digamos, la integridad y legitimidad que tiene el INE. Si tú mandas a esos espacios a procesos electorales, ¿qué desgaste va a tener para la institución? En mi opinión, la elección tendría que dejarse como está, pero cuidando ahí el andamiaje jurídico, abriendo estas comisiones y que los requisitos para acceder a ser consejero pues sean requisitos muy, muy severos. Hoy, por ejemplo, usted mire, o sea, sí tenemos gente que son políticos, ¿no? Incluso afines a la 4T. Por ejemplo, la esposa de Santiago Nieto creo es consejera, ¿no? Es consejera, o sea, es miembro de una clase política. Hay otros miembros que también son... Pero que ha tenido su... buen desempeño. Se ve un tema como de cierta independencia, sí, ¿no? Sí, pero al final de cuentas, tocayo, o sea, tienes a una consejera, por ejemplo, por hablar de un conflicto de intereses de Santiago Nieto, y no es por darle su llegue a él para nada, pero, o sea, pues, su esposa está en una institución administrativa que va a elegir, y supongamos que Santiago Nieto fuera candidato a gobernador, y que la calificara, que no la califica, el órgano local tiene mucho que ver, ¿no? Pero que llegara un tema de ese espacio allá, pues obviamente la señora se tendría que excusar por conflictos de intereses. Pero a eso me refiero, tocayo. Si lo que hay que cuidar es cómo llegan esos consejeros.
en el sentido de ¿Y los cuántos, requisitos. Tocayo, te parece relevante el número? Yo tengo una opinión, pero... Fíjate que yo creo que si son 11 Tocayo, yo diría que los dejemos igual. O sea, el costo realmente, mucha gente es muy popular decir, ¿cuánto gana un consejero? 90,000 pesos. Y pues sí, pues la mayoría de mexicanos ganamos mucho menos, ¿no? Y eso vende bien. Pero el tema es de que un consejero tiene una responsabilidad muy compleja y eso garantiza que tenga también independencia y que no se deje marear por 20,000 pesillos que le ofrezcan, ¿no? Que creo que no es tanto, Tocayo, el tema. Digo, pensando en los recortes y que es una democracia muy cara, ¿no? A lo mejor es un pues, organismo que ha mostrado eficiencia, que ha generado con el tiempo credibilidad, que es un garante, ¿no? De alguna forma. Ahorita yo te diría algunos asegúnes, pero que el tema quizá luego es la piramidación de no solamente los sueldos de tantos consejeros, sino los asesores, las oficinas, los vehículos, los choferes, y todo esto que rodea, porque puede a lo mejor ser parte de la necesidad para operar una oficina, una consejería del Instituto Nacional Electoral, pero que sin duda la pregunta es si se necesita realmente 11 consejeros al margen de toda la estructura del instituto para poder deliberar una serie de decisiones colegiadas que podrían a lo mejor ser menos, ¿no? Y entonces Pues ir adelgazando un poquito. Pero yo creo que lo que hay que adelgazar también es esa burocracia innecesaria. A lo mejor los choferes, a lo mejor los gastos suntuosos, Tocayo, claro. O sea, gastos superfluos, por ejemplo, te voy a decir, no es por poner nuestra universidad de ejemplo, pero esta universidad desde hace mucho dejó de tener ese tipo de prebendas, ¿no? ¿Qué choferes, qué vehículos, qué gasolina, qué celulares? Pues eso, si lo hay en esas instituciones hay que limpiarlo. Claro. O sea, porque en eso sí que es un gasto innecesario, ¿no? Digo, hay a lo mejor gastos por tus funciones como funcionario que sí tienes que tener, claro. Pero hay gastos que son innecesarios. Pero el número es discutible, Tocayo. Yo creo que ahí más bien lo delicado va a ser cómo vamos a elegir a los consejeros y qué implicación de desgaste institucional va a tener para el INE, porque el INE tiene una legitimidad muy importante entre las y los ciudadanos. Es de las instituciones, después de las universidades y la milicia que más legitimidad tienen, Tocayo. Entonces, yo creo que, pues sí es cara, pero la verdad, fíjate, ¿por qué es tan importante? Pues nada más y nada menos que en este país tenemos una historia donde las elecciones eran una fantasía y eran simulaciones. Recordemos que el IFE nace después de la elección del 88, Tocayo. Antes las elecciones las organizaba el gobierno, sí, de manera directa, la Secretaría de Gobernación, ¿no? Y que luego se caía el sistema, dicen. Entonces, ahora, pues sí hay gente del gobierno que son electos por el gobierno, pero al final las elecciones las organizamos ya los ciudadanos. A ver, Tocayo, pero ¿qué sientes tú que está fallando? Y voy a tratar de dejar a salvo, yo coincido contigo en la reputación del instituto, lo relevante que es justamente la construcción de este organismo a lo largo de la historia y pasar justamente de un órgano pues de gobierno, ¿no? Fue sí parte a un órgano ciudadano, pero yo he sido candidato en etapas, pues la verdad ya... ¿En ambas? No en ambas no, pero digamos en etapas muy diferentes en términos de cómo se fue tratando a través de reformas electorales de evitar lo que entendemos son males de la democracia. La utilización de recursos públicos para favorecer a candidatos, la utilización de estructuras de gobierno, la transparencia de los recursos no públicos. Y a lo largo de muchos años, Tocayo, de muchas elecciones, me parece que ninguna se ha evitado. Y entonces, ¿qué es lo que está fallando? ¿Sigue estando mal el marco jurídico o son las personas que lo deben aplicar y que lo deben observar quienes no lo hacen o no buscan de alguna forma en la ley pues elementos para poder sancionar situaciones que de hecho pasan? A ver, las campañas anticipadas, por ejemplo, ¿no? Que están evidenciadas, si quieres ya no solamente en Querétaro, ¿no? Pueden estar en otros lugares del país. Y a final de cuentas dices, bueno, entonces todos estos cambios, todas estas grandes estructuras administrativas, estos sueldos, todo lo que implica justamente las instituciones electorales, la pregunta que luego se puede uno hacer es, ¿y luego? ¿Por qué sigue pasando? ¿Por qué siguen presentándose los mismos vicios que detectamos hace tantos y tantos años? O hace tantas y tantas elecciones.
El por qué sigue pasando, en la respuesta, tocayo, está el por qué sigue habiendo corrupción en México. La respuesta está en la educación que tenemos como país, en nuestra cultura política. El conjunto de actitudes, acciones y pensamientos respecto de la política es lo que conforma nuestra cultura política. Y desafortunadamente, tocayo, la cultura política del mexicano es haya sido como haya sido, ¿no? Esa famosa frase que acuñó Felipe Calderón, Sí. que ganó porque haya sido como haya sido, pero ganó. Entonces, creo que mucho tiene que ver con nuestra cultura política. Y luego sí, es cierto, también nuestra legislación algunas veces es laxa. La clase política, tocayo, perdón que lo diga así, pero a veces parecen, cúbranse los unos a los otros. O sea, está en sus manos legislar para hacer más perfectibles las instituciones, los procesos electorales. Y lo cierto es que se entiende, cada elección va a cambiar la ley electoral porque nuestra sociedad cambia, ¿no? Antes, hace 10 años no había IA, bueno, sí había, pero no se aplicaba a los procesos electorales. Ahora se va a aplicar la IA a los procesos electorales y va a ver usted videos fake que no son reales y eso va a intervenir. Entonces, va cambiando, tocayo, pero la respuesta es muy compleja. La respuesta tiene que ver con nuestra educación como ciudadanos. Y sí que yo diría que en el caso del INE, si le van a meter mano, sean cuidadosos porque por el INE llegó la 4T, no por el INE, llegó por el pueblo. Claro. Pero el INE fue garante de la voluntad del pueblo, ¿no? Entonces, por el INE hubo, digamos, la garantía de que la alternancia en este país, después de 70 años, que era el IFE, la alternancia en este país se dio, ¿no? Y no estoy diciendo que el INE sea el responsable de nuestra insípida democracia, pero sí estoy diciendo que es una parte fundamental. Es una pieza, ¿no? Es una pieza Es importante. una pieza, tocayo. Y entonces hay que cuidar esa pieza. Esa pieza es importante porque si en algo creemos los mexicanos, creo yo, es en esa institución. En las poquitas cosas que creemos del ámbito político, cierto. tocayo, es en ese institución. Entonces, imagínate, lo sometes a proceso electoral, ahora le elijan a sus consejeros y consejeras. Y ahí tienes, se filtró un candidato del narco como consejero. Ay, ¿para qué le embarramos al INE esas cosas, no? Ya tenemos ahora que los jueces en las campañas dijeron que hubo candidatos que financiados por el narco. Digo, ay, por favor, ¿para qué metemos al INE en esa dinámica? ¿Para qué te expones, no? Sí, tocayo. Digo, y creo que yo lo que estaba viendo en algunos ya, digamos, voceros de la 4T, ¿no? De Morena, es que parecía que como que no estaban muy claros que esa fuera la apuesta, ¿no? O sea, particularmente y a partir quizá de la propia experiencia de la reforma y voto en el Poder Judicial. A ver, tocayo, temas locales. El impacto también en el Congreso del Estado de Querétaro, ese podría ser uno. Claro, los escenarios, ¿no? Si se eliminan los pluris, bueno, pues complicado. Las cuotas, todavía ese es un tema que yo no sé si vamos a poder contestar en este programa, sino hasta que esté un planteamiento. ¿Qué pasa con todas estas cuotas que se han venido ganando? No sé, nosotros hemos estado hablando mucho, por ejemplo, de los diputados migrantes, ¿no? Estas acciones afirmativas con respecto a grupos indígenas, ¿no? Comunidad LGTB, en fin, o sea, cómo va a convivir esta situación. Y otra posibilidad que también se ha hablado, el entrarle también con los ayuntamientos a la disminución del número de regidores, que también estamos hablando de costos y estamos hablando luego que de verdad sí me parece que no necesariamente abona en algunos ayuntamientos, pues es una cantidad impresionante y creo que aquí no salimos hasta de Querétaro, creo que en Querétaro es relativamente sano el número, Sí, pero en otros lo que te decía. municipios es una cosa de locos, ¿no? Sí, me parece que las dos, el impacto a nivel local de estas dos grandes ideas, en el caso de las y los legisladores, pues vuelvo a lo mismo, tocayo, me preocupa, ¿no? En Querétaro sí que tenemos muchas expresiones ciudadanas y que no sé cómo le van a hacer ahora si desaparecen los plurinominales. Que digo, no es que las tengan ahora, a ver, también hay que ser honestos, pero yo creo que le van a tener que entrar por los partidos. A lo mejor los estatutos de los partidos tendrán que cambiar y garantizar que sus candidaturas tengan en cuenta la inclusión de las minorías, ¿no? De todos los sentidos, ¿no? Grupos vulnerables, disidencias sexuales, comunidad LGBT. Entonces creo yo que la salida va a ser seguramente por los estatutos de los partidos, en qué candidaturas van a llevar, ¿no? Puede ser, yo veo ahí un impacto, ¿no? En cuanto a si son muchos o poquitos diputados en Querétaro, 25, pues Querétaro está dividido en 15 distritos. Sí, creo que es de las sano. entidades que tiene un
pues un balance, ¿no? Sí. De representación interesante. Y 10 de representación proporcional. Entonces, habrá que ver qué número. Ahí lo que hay que tener en cuenta es por cada cuántos habitantes voy a tener un representante local. Eso es el número clave, ¿no? Por cada cuántas personas se necesita un diputado. Y que probablemente ya lo vaya a definir la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y ya no necesariamente una constitución local o ley electoral local. Eso es lo que yo creo que por ahí Y eso va, estaría bien, Tocayo, estaría bien, porque... Lo haces más homogéneo, ¿no? Lo que tú dices, Tocayo, que es fundamental. ¿A cuántos ciudadanos debe representar un diputado local en su respectivo congreso? Exacto, y así nos dividimos. Si Querétaro tiene 1.300.000 habitantes, ¿cuántos diputados tendría que tener, no? Y lo mismo pasa para el caso de los ayuntamientos. Yo ahí en la disminución, al menos aquí en Querétaro, yo también lo veo muy sano, fíjate. Aquí nuestra ley sí tiene claridad en este aspecto de si en los municipios más pequeños hay menos regidores. O sea, no es el mismo número no es el mismo número de regidores aquí en Querétaro, que es la capital del estado y que tiene mucho más habitantes, que el número de regidores que usted va a encontrar en Peñamiller, por ejemplo. Exactamente. Entonces, ahí yo veo que en Querétaro más o menos estamos equilibrados y que creo que podría garantizarse ahí. El tema otra vez es por cuántas y por cuántos ciudadanos se hace necesario un representante en el cabildo, ¿no? Y cómo van a llegar, porque ahorita la forma en la que llegan los regidores es por la vía plurinominal. Tema muy interesante. O sea, yo soy municipalista y creo mucho obviamente en la autonomía de los estados, pero sería interesante también, Tocayo, y un dolor de cabeza para los alcaldes, alcaldesas, la fórmula en Querétaro hace imposible que un alcalde no llegue con una mayoría de su partido. Es decir, todo alcalde llega con una mayoría de su partido. Ya tienen broncas internas, es otro rollo, ¿no? Si se le empiezan a revelar, pues a veces sí, a veces no. Pero que se determinara, pensando, ¿no?, el artículo 116 constitucional, que las entidades en sus leyes electorales habrán de adoptar una integración de los cabildos conforme a la votación, haría a lo mejor incierto si los alcaldes o las alcaldesas tendrían entonces ya en todos los casos una mayoría en su cabildo o no, o una mayoría mucho más apretada que con la que se cuenta hoy. Sí, que sería sano para la discusión. Pues es que ¿qué decide el municipio? El programa anual de obra, por ejemplo, ¿qué obras van a hacer en su colonia? Se decide ahí en el municipio, ¿no? En el cabildo. No, bueno, todo. Es que el ayuntamiento decide todo. Entonces, y ahí es importante. ¿Y ahí cómo vamos a hacer? Entonces, si se van a desaparecer los plurinominales, ¿qué va a pasar? También en el caso de los regidores, entonces, pues ya lo va a gobernar un partido y todos sus regidores van a ser solo partido. Eso habrá que ver cómo viene la propuesta. Yo creo que sería un retroceso si se perdiese los espacios de la oposición en los ayuntamientos. Porque quieras o no, ahí está el ojo vigilante del contrapeso político hacia los alcaldes, ¿no? A las alcaldesas, Tocayo. Porque creo que con eso pues puedes tener un poco más de convivencia democrática. Fíjate, Tocayo, que yo estaba pensando en una fórmula, y te digo, estos son puras especulaciones, una fórmula que no desaparece a los regidores pluris, como les conocemos, sino que más bien los reparte acorde a la votación. ¿A qué voy? Hoy tú puedes ganar, pasó en el 2018, se ganó una elección por un porcentaje que creo que el diferencial creo que ni al 1% llegó, habrán dado por el 1%, y sin embargo, el partido que gana llega con... Más regidores. Con mucho más regidores, llega me parece ya con 11 regidores. Con 10 regidores, sí, ya de salida, ¿no? Entonces, precisamente a eso me refiero, ¿no? Que pudiera ser ya una expresión del porcentaje de votación y no hoy una fórmula fija con que dice, el que gane, no importa que gane por un voto, se lleva la mayoría siempre y por mucho, prácticamente la calificada. No, y ahí se avanzaremos, Tocayo, porque entonces ahí si participan para la alcaldía cinco candidatos, el que gana más votos ganaría la alcaldía, pero solo le tocarían el número de regidores de acuerdo al porcentaje de su votación. Que ojo, para la funcionalidad sería complicadísimo, porque no es lo mismo la relación del alcalde con su cabildo que la del gobernador con su congreso, ¿eh? Aquí sí no te libras. Estaría bien, Tocayo, para que le sufran. No, es interesante. Vamos a ver cómo se genera, al final de cuentas, este análisis y esta iniciativa que surja de esta nueva comisión que ha creado la presidencia
presidenta de la República por decreto, ya publicado en el Diario Oficial de la Federación. Pues bueno, con esto nos despedimos y lo esperamos el próximo jueves aquí en Voz Alta.